Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre innovación, emprendimiento, tecnología y ciencia. Hoy nos acompaña un gran emprendedor, Rodrigo Goregoitia. Rodrigo es fundador y gerente comercial de Taller Café. Fue presidente de ANAPAC, la Asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café en Chile. Y actualmente es productor de Cafeína, un festival centrado en el valor y la cultura del café en un encuentro multidisciplinario. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno Rodrigo, en este programa me gustaría que nos compartieras cómo transformaste un café común en una experiencia con una identidad propia. ¿Cómo pasamos de taza, 2 cucharadas de café en polvo, agua en un desayuno, a llevar a esto a una experiencia, por ejemplo, en un festival, donde nosotros podemos ver un producto de valor asociado al café muy único y también una experiencia del consumidor también sumamente particular? Pero antes que me adelantes con eso, quisiera ir un poquito más atrás y preguntarte, ¿qué te motivó a emprender en el café de especialidad? Bueno, yo vengo de una familia emprendedora. Mi abuela tiene una banquetería, fundó una banquetería en los años 50, trabajó hasta el día de su muerte prácticamente. Luego siguió con ese mismo emprendimiento con la empresa familiar, mi mamá, con mi tía. Yo me incorporé a trabajar con ellos en algún tiempo. Trabajé desde que era muy chico, desde que me permitieron trabajar, digamos, yo trabajé en la empresa familiar. Siempre mirando y admirando profundamente a mi abuela, que era brutal en los trabajos, increíble, hacía eventos para 1000 personas, manejaba 100 personas trabajando. Pero eso siempre enfocado como en el ámbito de la banquetería. ¿Y en qué minuto tú te percatas y ves el café y dices, esto es un hito en el que yo quiero estar y trabajar, claro, y hacer de esto un trabajo para mi vida? Claro, porque mi abuela partió con una banquetería en los años 50, en los años 80 puso una pastelería, y yo cuando salí a mediados de los 2000 de la universidad me metí a trabajar en la empresa familiar, en la pastelería específicamente, y buscando una manera de darle una vuelta de tuerca a lo que habían hecho, lo que llevaban haciendo 25 años antes con el tema de los pasteles. Se me ocurrió poner una cafetería. Yo en ese tiempo ni siquiera tomaba café de ninguna manera, no había recién salido de la universidad, y estoy hablando del año 2006, 2007, tuve la suerte que armando mi proyecto de cafetería me contacté con una persona que yo conocía del mundo de los eventos, del mundo de los vinos principalmente, que se estaba metiendo en el tema del café en esa época, que estaba muy incipiente, y él había aprendido de café, había aprendido con un barista muy bueno, cuando acá en Chile no sabía nadie, y justo lo pude incorporar en mi proyecto. Entonces yo armé una cafetería con la excusa de vender pasteles, digamos. ¿Esta cafetería dónde está ubicada? En Reñaca. Ya. Está en el centro de Reñaca. Está. El año 2007 más o menos abrimos la cafetería, pensando en vender más pasteles, digamos, o darle un valor agregado al pastel. Y me puse a trabajar, tuve la suerte de encontrarme con esta persona que sabía harto en esa época, era de los pocos que sabían acá en Chile. Tuve esa cafetería entre el 2007 y el 2010, y de repente me di cuenta cuando cerré ese local, que fracasó, y podría darte un decálogo de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer en un emprendimiento, y especialmente en el tema de las cafeterías. Y el año 2010, cuando cerré esa cafetería y empecé a recorrer las otras que yo nunca había recorrido antes porque yo no tomaba café, y me empecé a dar cuenta que yo sabía muchísimo más que prácticamente todo el mundo que trabajaba con el tema del café. Tú tenías una cafetería y no tomabas café. No tomaba café antes, no, para nada. No, como digo, yo quise tener una cafetería buscando vender un pastel con un valor agregado, digamos, ¿cachai? Con un servicio extra. Y tratando de rejuvenecer un poco la marca con la que yo trabajaba, que era mi familia, que tenía 50 años ya a esa altura. Entonces, para mí, saliendo recién de la universidad, era un peso gigante hacerme cargo de esa tremenda tradición, y quise tratar de buscar otro lado, ¿no? Y ahí aprendí de café. Y cuando cerré esa cafetería, que fracasó rotundamente, y me empecé a dar cuenta porque yo no tenía oficina en ese momento, que una oficina, y me puse a recorrer las cafeterías, la típica, buscando un lugar donde trabajar, y me di cuenta que todo era pésimo, realmente. Eran como que yo me impactaba como nadie sabía absolutamente nada con respecto al tema del café. Y me puse a recorrer las cafeterías que estaban más llenas, y era cada una peor que la otra, y me pareció increíble. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para aprender más de esto? Y justo en ese tiempo, el 2009, acá en Chile empezaron los primeros tostadores de café de especialidad, tostadores artesanales, en el fondo, distintos al café comercial, ¿no? Entonces
Entonces, el año 2009 yo conocí al primer tostador de café especialidad acá en Chile, que fue Matías Lama, y en 2010, cuando cerré mi cafetería, me contacté con él y le dije, ¿cómo puedo aprender más de esto? Y me dijo, mira, yo tuesto café, entonces si tú querís, vente para acá a Santiago, yo te enseño. Entonces yo iba a Santiago a aprender de café y de vuelta yo le decía, bueno, te distribuyo tu café en Valparaíso y en Viña, ¿no? Yo solamente iba a aprender, yo seguía trabajando en la empresa familiar, ¿no? Entonces lo hacía como un hobby, que iba para allá, aprendía café, me traía café de vuelta y empezaba a distribuir. Era completamente una apuesta, porque como tú bien decías acá, bajo tu apreciación y tu mirada, la gente no solamente no entregaba buen café o un café correcto en los locales, sino que también la gente consumía un café que muchas veces no sabía que estaba consumiendo. Claro. Desde tu mirada también eso en el fondo viste una oportunidad y en el fondo fue una apuesta de, uno, atreverte con algo que fuera de nicho o con algo que fuera como más de elite, y dos, también con darle una experiencia distinta al consumidor y en el fondo enseñarle al consumidor de qué se trata el café, con todo lo que implica y todas esas variaciones. Sí, claro, entonces yo me daba cuenta que yo tenía un conocimiento que el resto de la gente no tenía, ¿no? Y que prácticamente nadie tenía en el mercado. Y me daba cuenta que el problema principal tenía que ver a través de los proveedores. Yo decía, yo en ese tiempo yo terminé el año 2010 trabajando con el café más caro de Chile, valía como 50 lucas más IVA al kilo, de 3 veces lo que vale un café ahora todavía, y ellos sabían mucho menos que yo. Entonces yo decía, yo me empecé a dar cuenta que había un modelo de negocio con los cafés comerciales que era en el fondo este tema de las máquinas a consignación, donde en el fondo yo digo como que te compran como cliente y después de eso tú no preguntís nada mucho más, ¿no? Entonces yo decía, claro, si los mismos proveedores, los que traen, los importadores, los que traen el café no saben y ni siquiera quieren enseñarle a la gente, y yo tengo ese conocimiento, yo veo que acá hay una oportunidad de negocio gigantesca. Además, el café de especialidad tiene una génesis bien interesante con respecto a la responsabilidad social que tienen con los caficultores, ¿cachai? Se trata de trabajar con cafés diferenciados, de mayor calidad, para pagarle mejor a los caficultores, para que ellos puedan vivir de mejor manera, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puedo...? Yo no estoy trabajando acá con tubos de PVC, no estoy trabajando con cuerda, digamos, estoy trabajando con un alimento vivo, que además tiene si yo logro instaurar esto y enseñarle, tiene un beneficio social hacia atrás que es gigantesco. Luego me pasó que conocí a mi primer cliente, básicamente cuando me puse a distribuir café así de poquitito, que yo me di cuenta que él me decía que le encantaba el café, pero no podía tomarlo porque le hacía mal para la guata. Y cuando yo le enseñé café y le mostré un par de cafeterías que ya estaban trabajando en café bueno, y me di cuenta que le mejoró la calidad de vida a él como cliente, y yo dije, esta cuestión es maravillosa. Mejoro la calidad de vida hacia atrás a los caficultores y le mejoro la calidad de vida hasta los clientes de acá. Y además puedo mejorar el entorno gastronómico en general. Encuentro que una manera súper linda de ganarse la vida. Oye, y en ese sentido, bueno, sabemos que hay países, por ejemplo, como Colombia, como la parte de África, que consumen muchos tipos de café. ¿Cómo crees que en la región y en Chile en general se está resignificando el consumo de café a partir de eso mismo? A partir de que nos estamos poniendo un poquito más exquisitos, hay más información, tenemos café con distintas consistencias, con distintos aromas, con distintos métodos para tostar el café. ¿Cómo crees que estamos resignificando el consumo del café? Mira, yo me di cuenta el año 2014, viajé por primera vez a Colombia y me di cuenta ya, catando una vez un café con un caficultor, que yo le empezaba a hablar de la acidez y el cuerpo, qué sé yo, y él me dice, ¿sabes qué? Tú sabes mucho más que yo, po. Si yo al final de cuentas vendo una materia prima que yo nunca la he tostado, no sé cuál es el sabor que tiene. En cambio ustedes los chilenos, me dice, ustedes sí que saben porque ustedes aprendieron con el vino. Entonces ustedes saben apreciar el aroma, la acidez, la dulzura, cosa que acá no tenemos idea. Y me di cuenta que acá en Chile teníamos algunas características culturales que nos dan ciertas ventajas frente a incluso países productores, ¿cachai? Entonces dije, claro, acá hay un tema que para nosotros no va a ser tan difícil aprender de café porque ya aprendimos de vino. Y en esa época ya estábamos aprendiendo de cervezas también. Entonces hay un proceso que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces después dije, pero ¿cómo hago para que la gente aprecie lo que estamos haciendo nosotros? Y ahí formamos Taller Café el año 2012 y empezamos a dedicarnos a culturizar sobre el café, ¿no? Entonces nosotros decíamos, acá en el fondo necesitamos que la gente nos escuche y nos pruebe, que nos dé la oportunidad de escucharnos de qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que nosotros les podemos enseñar, para que nos den una oportunidad y realmente puedan comparar lo que están probando con lo que han probado toda su vida, ¿no? Y ahí creo que encontramos un hoyo en el mercado que no está
atacado, digamos, que nos podía dar una ventaja súper significativa. Y empezamos a trabajar en eso, en la difusión y la culturización con respecto al tema del café, que era algo que no se trabajaba incluso a nivel latinoamericano, pero que acá en Chile teníamos ciertas ventajas que nos harían el tema mucho más simple. Oye, y me imagino que ahora te gusta el café. Sí, claro. Que ahora completamente, sí, no se mala la guatita, no te gusta. No, para nada, no, era una maravilla. Yo soy una persona que anda buscando siempre nuevos sabores, nuevos aromas, entonces para mí me cuesta mucho como la tradición del café. Hay gente que dice, ¿cuál es el café que más te gusta? Y a mí me gusta probar cosas distintas, andar buscando cosas distintas. Y en ese sentido, y también pensando en tus antecedentes, que vienes de una familia de emprendedores, que nace también con tu abuela, con esta banquetera y la pastelería, ¿qué descubriste sobre ti mismo al hacer este emprendimiento y en el fondo a navegar sobre esta corriente muy desconocida también y de un nicho también que en el fondo tú no sabías lo que se venía más adelante? ¿Qué descubriste de ti como emprendedor? Yo descubrí de mí, más que como emprendedor, como de persona, digamos, que a mí me costaba mucho adaptarme a lo conservador que era la empresa donde trabajaba antes, ¿cachai? Una empresa familiar que está anclada en los años 80, digamos, ¿cachai? Y me di cuenta que yo tengo una mentalidad mucho más antagónica, mucho más como de llevar la contra, digamos. ¿Mucho más disruptiva? Mucho más disruptiva, mucho más de buscar cosas nuevas, ¿cachai? Entonces, hice un cambio así 180 grados, ¿cachai? Pasé de trabajar en una empresa súper conservadora a tratar de hacer algo que era absolutamente disruptivo, y es como el rollo de los océanos azules, digamos, ¿cachai? Buscar un espacio que nadie más fuera competencia porque casi que no existía, ¿cachai? O sea, el café de especialidad en esa época en Chile no existía simplemente, ¿cachai? Los baristas no existían, ¿cachai? Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en crearlos, ¿cachai? No crearlos así de cero, digamos, sino que en instalarlos, ¿no? Y en eso adaptarlo también a la realidad chilena. Y adaptarlo, claro. También, claro, sin ser tan obsecuente de tratar de copiar lo que se hace afuera, sino que ir viendo. Y ahí, con Taller Café, hemos ido haciendo un proceso súper, yo siempre digo que es muy orgánico, digamos, ¿no? Nosotros partimos en un local muy chiquitito en Viña del Mar, en el norte, que eran 70 metros cuadrados. Ahora estamos en un local en Valparaíso que son 500 metros cuadrados. Y yo te puedo explicar cada uno de los espacios de ese local, cómo tiene su génesis en el anterior. Pero porque vamos a seguir teniendo esta conversación, así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a seguir pidiendo el segundo bloque para que me hables más de tu proyecto, de lo que es Taller Café y también de lo que es el Festival Cafeína, que también es una novedad que vimos hace un par de años, que ha sido muy exitosa acá en la quinta región. Así que vamos a una pequeña pausa y nos vemos en el siguiente bloque. Buenísimo. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en el segundo bloque del programa de La Quinta Emprende junto al magnate del café de la región de Valparaíso. Rodrigo, en este bloque me gustaría hablar sobre tus proyectos, en específico de lo que es Taller Café y Cafeína. Yo creo que hace no mucho tiempo, antes pensábamos el café desde una forma mucho más simple y ahora, como comentábamos en el bloque anterior,
tiene unas variaciones mucho más sofisticadas, más distintos, orígenes distintos, consistencias distintas. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el valor detrás del café, en específico de Taller Café? ¿Cuál es la propuesta de valor distinta y única que tiene? Disculpa. No te emociones, tranquilo, vamos a seguir. Bueno, lo que nosotros, como te contaba, nuestro propósito principal siempre fue culturizar con respecto al tema del café, ¿cachai? Nos dimos cuenta que solamente podíamos aspirar a que la gente valore lo que nosotros hacemos en la medida en la cual lo conoce, ¿cachai? Y para eso, para nosotros era súper importante, yo utilizo la imagen como del predicador parado en la plaza, ¿cachai? Como cuando uno tiene una verdad y uno dice, yo estoy dispuesto a pararme arriba de una banca a gritarlo, porque si es que alguien escucha lo que yo quiero decirle y le cambia la vida y le hace sentido, para mí yo me voy por pagar, digamos. Y en eso que nuestro propósito siempre ha sido tratar de buscar distintas maneras de difundir lo que nosotros hacemos, ¿cachai? Desde que partimos como Taller Café, que hemos participado siempre en ferias, vamos a ferias, regalamos café, tratamos de hablar sobre el café, hemos tenido programas en la radio hasta el día de hoy, llevamos 8 años con programas, con espacios en radio, hicimos un docu-reality de barista, etc. Y siempre lo que nosotros hemos buscado es que la gente aprenda más de café, y en la medida en la cual la gente aprende más de café, va a valorar de mejor manera lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en ese sentido también tiene una consecuencia directa en lo que es la experiencia del consumidor, porque también tratamos algo súper importante que es la educación al consumidor, Claro. y que, por ejemplo, se diferencia mucho de experiencia al consumidor, por ejemplo, como Starbucks. Claro, sí, y ahí yo siempre trato de decir a mis clientes, déjense de pensar, porque siempre dicen, oye, quiero tener el mejor café para vender. Si esta cuestión no se trata de vender el mejor café, esta cuestión no se trata de vender tazas de café. Esta cuestión es una experiencia que hoy día en la mañana conversaba sobre un tema y me hablaban de la experiencia para ponerle nombre a algo, y yo decía, pucha, pero es que está tan utilizado y tan mal utilizada esta cuestión de la experiencia, se usa en todos lados. Pero es efectivamente así, ¿no? La experiencia es lo que te genera finalmente una recordación, ¿no? Y nosotros con eso, con Taller Café, hemos tratado de ir desarrollando el tema de la experiencia en la atención al cliente, nuevamente de una manera súper orgánica. Nosotros partimos en un local que era súper chico, donde trabajábamos a puertas cerradas y teníamos nuestro servicio técnico de máquina y tostábamos café. Ubicado en Valparaíso. No, en Viña. En Uno Norte con 5 Ponientes teníamos un local que era un servicio técnico de máquinas que estaba cerrado, no tenía ningún cartel por afuera. Era nuestra oficina, digamos. Y empezaba a llegar la gente y nos decía, ¿tienen cafecito? ¿Qué sé yo? Y nosotros, sí, claro, entren. Y empezábamos a hablarles de café y qué sé yo. Y ahí empezamos a adoptar ciertas dinámicas y ciertos conocimientos que era como, para mí era mucho mejor regalarte un café o varios cafés para que tú aprendáis antes que tratar de venderte el café desde el día 1, digamos. Si yo te regalo un café y te explico, y te regalo otro café y te explico, hasta que te hace sentido, ese cliente para nosotros va a ser para toda la vida, frente a un cliente que yo quiera venderle una taza de café una vez y que si no le gusta no va a volver nunca más. ¿Tú crees que ese es un factor clave para generar esta cultura que ahora tenemos del café? Clave, yo creo que es el generar la mayor cantidad de información de manera lo más libre posible, del acceso lo más fácil posible, para que la gente le pierda el miedo, ¿cachai? Porque acá hay un tema de que hay gente que consume café hace 30, hace 40 años, con un tipo de café comercial, con una forma de prepararlo que muchas veces no es la más adecuada, en general no es la más adecuada, pero es súper difícil cambiarle el chip a la gente. Hay ¿cachai? mucha resistencia. Mucha resistencia al cambio. Y por eso, por ejemplo, nosotros partimos en Uno Norte y cuando nos quedó chico ese local, de repente empezamos a buscar en Viña otros lugares donde cambiarnos y no encontrábamos nada. Y de repente un día abrimos la puerta con mi socio, con René, y miramos adentro y dijimos, pero aquí está lleno de cabros chicos, está lleno de universitarios, vámonos donde los universitarios. Y nuestra propuesta no es una propuesta como de moda, como es en general la gastronomía en Viña, sino que es una propuesta más disruptiva, más vanguardia, como es Valparaíso. Y ahí nos abocamos de buscar un lugar en Valparaíso, cerca de las universidades. En Yungay, tengo entendido. En Yungay estamos al lado, a una cuadra del Cardonal, porque nos dimos cuenta que el público universitario es un público que tiene muchos menos prejuicios, ¿cachai? En general. Y eso, agarrándome de lo que comentaste en el primer bloque, que dijiste que tuviste un café y que fue todo un fracaso. Cito tus palabras, no lo digo yo. Todo un fracaso, sí. Lo que haces con Taller Café ahora, responde un poco
a estos errores que cometiste en el pasado? Si me puedes profundizar de qué errores fueron esos. Podría decirte un decálogo de los errores que lo ¿Cuáles- veo, que cuáles son los más lo veo importantes? todos los días con mucha gente que quiere emprender en el área gastronómica en general. Número uno, no entender que es un rubro específico que uno tiene que aprender, ¿cachai? No es que a uno le sobre... conozco un montón de gente que le empieza a ir bien en los negocios y dice, entonces ahora que me sobra la plata, digamos, o que quiero hacer una inversión, voy a invertir en una pastelería, en una cafetería o en un restaurante, pensando que las cosas funcionan solas y que uno invierte. Que es lo más orgánico del mundo. Y todo, claro. Ya. Y yo les digo, pero tú tenés que darte cuenta que tenés que convertirte en un empresario gastronómico. Quizás no el día de hoy, pero tenés que ponerte en el switch y empezar a aprender. Siempre le digo a la gente que me dice que quiere poner una cafetería, hay un libro que leí hace muchos años atrás de un escocés que tiene una cadena de cafetería de especialidad allá en Escocia, que se llama Todo lo que sé sobre armar cafetería. Lección número 1, si tú quieres tener una cafetería, trabaja en una cafetería, ¿cachai? Es imposible llegar y adivinar qué es lo que uno tiene que hacer en una cafetería. Y eso siempre le digo a la gente, lo conversaba la semana pasada con una persona que quería invertir en... Oye, consíguete, pega en una cafetería un fin de semana y aprende cómo se hacen las cosas, porque si tú querés llegar a aprender con tus lucas desde el día 1, te aseguro que vas a perder un montón de plata, ¿cachai? Métete en el negocio, anda a la feria gastronómica, aprende, pregunta, conversa con la gente que tiene el local, porque si no, ¿cómo vayas a adivinar? Si tú venís del mundo del banco, digamos, ¿cómo vayas a adivinar cómo se hace un negocio gastronómico, ¿cachai? Entonces, primero meterse y aprender, que es un tema que nunca va a ser de un día para otro, siempre es un proceso que es más o menos largo, ¿no? Después, es imposible armar una cafetería en 3 meses. Hay gente que jura que arrienda un local de los 3 meses tiene el local abierto y te digo, fácilmente puede ser 8 meses y te puedo nombrar un montón de locales que se demoran 1 año en abrir. Y eso implica que tenéis que tener capital de trabajo, y capital de trabajo no menor. Entonces, el armar bien el proyecto, el calcular bien la inversión que tenéis que hacer es absolutamente fundamental, porque ahí yo digo que está lleno de locales que se convierten en zombies, ¿cachai? Los abren 6 meses después de lo que pensaban y el local abre quebrado y no tenéis plata para contratar gente y tiene que trabajarlo el dueño que no tiene idea. Y desde el día 1, yo digo, con las cafeterías no hay segunda oportunidad para una primera impresión, ¿cachai? La gente va y te prueba y si no te gusta, si no le gusta lo que estáis proponiendo... Tiene otros también. Está lleno, pero está lleno. Oye, O si no tenías una prensa francesa, tenías una italiana, tenías una máquina de pots en tu local, en tu oficina, que te puede costar 500 pesos el pot, pero es más barato que los 1.500 que va a costar que va a costar el café en tu cafetería, y no te va a dar una segunda oportunidad. Siempre... Digo, el café es una droga que la gente consume todos los días y uno no le inventa nada nuevo a nadie, ¿cachai? Entonces, uno cuando abre, tiene que abrir bien, tiene que abrir con convicción. Hay gente que dice, no, mira, yo quiero invertir en una máquina casera que cuesta 100 lucas y después, y digo, no, si no estáis dispuestos a invertir 10 millones, 20 millones, si no estáis dispuestos a meterte de cabeza, no lo hagáis, porque si no vaya a fracasar, porque la gente se da cuenta. Si tú le decís, mira, estoy tanteando, si el negocio me funciona, yo te aseguro que van a ir una vez y no van a volver más. Y en eso... Yo he visto montones de negocios que abren y están 3 meses llenos y al 4.º mes ya no vuelve nadie más. Bueno, entonces lo que hace Taller Café es un poco entender la cultura y meterse en lo que es la cultura del café, y que también lo vemos en otros proyectos tuyos, como lo es el Festival Cafeína, un festival claro, que en el fondo gira en torno al café, que tiene música, gastronomía, arte, pero es un espacio de encuentro multidisciplinario que gira en torno al café. Claro. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que la gente pague una entrada en Sporting y vaya a Cafeína? Claro. Mira, para puntualizarte un poco de lo que hacemos en Taller Café también, y es, nosotros tenemos un lugar que es absolutamente único, porque no se lo hemos copiado a nadie. Que yo te digo, te puedo explicar cada una de las áreas, cada uno de los espacios de ese local, como tienen la génesis en el local inicial, que es 4 veces más chico, ¿cachai? Entonces, y lo que queremos explicarle a la gente es, haz un negocio como te salga a ti, ¿cachai? Tenés que ser congruente contigo mismo como auténtico. persona, tenés que ser auténtico, porque si es que algo que me he dado cuenta es que los pequeños locales, los pequeños emprendimientos son exactamente iguales a sus dueños. Uno no puede querer hacerse pasar ni por surfista, ni por italiano, por tener una marca pegada afuera, ¿cachai? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en Taller Café es un lugar absolutamente único para darte cuenta, para explicarte cómo tú, lo que nosotros proponemos es que deberías tener un lugar absolutamente único que sea como tú, ¿cachai? No como alguien más lo inventó antes. Y en eso que hemos desarrollado Cafeína, y Cafeína viene de 2 partes que hemos trabajado siempre. Por un lado, la culturización y la difusión con respecto al tema del café,
que ahí hemos trabajado toda la vida, como te digo, programas de radio, docu-reality de baristas. Yo el año 2018 llegué como presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Amantes de Café, inventé la Expo Café. Y dije, pero ¿cómo puede ser que no haya ningún gran evento de café en Chile? ¿Cachai? Y llegué como presidente y me entrevisté con 15 productoras para decirle, mire, aquí tengo un negocio que es gigantesco, que es maravilloso, que es súper lindo, que no hace nadie, que es hacer una gran feria de café en Chile. Como yo era presidente de la asociación, lo que andaba buscando finalmente era financiamiento para las competencias de baristas y que los baristas pudiesen ejercer sus competencias en un escenario bacán, grande, con luces, con escenario, con pantalla, para generar también un tema que es como el efecto de deshabilidad, que es parte, yo sé un par de cosas que a mí no me gusta copiarle nada a nadie, pero sé un par de cosas que he aprendido, que he tratado de implementar. Uno es lo que decía, este proceso de culturización que vivimos con el vino y con la cerveza, que también lo seguimos con el café de manera orgánica, pero también yo digo es como el fenómeno MasterChef, ¿no? Hace 20 años atrás ser chef, ser cocinero era súper mal mirado, hasta que llegaron estas grandes figuras, von Mühlenberg, que uno los mire y quiere ser como ellos, los chicos quieren ser como ellos. Y yo decía, nosotros tenemos que generar que los baristas sean también un oficio deseable, ¿cachai? Que tú lo veas ahí arriba de un escenario, que se vean bacanes dibujando, ¿cachai? Para que los cabros también quieran ser así. Y eso es lo que yo buscaba como presidente de la asociación. Y además un lugar que como industria difundiera lo que está pasando con el mundo del café. Y en ese sentido, ¿cómo entra Cafeína a esta cultura del café? Claro, como pasa todo en Chile, primero se establece en Santiago y después chorrea a regiones, digamos, ¿no? Yo soy de acá de Valparaíso y desde el día 1 yo quería que la Expo Café, lo que terminó siendo la Expo Café, esta gran feria del café, fuera itinerante regional. Pero la gente que tomó el negocio, porque yo no podía tomar el negocio porque estaba en el lado de la asociación y quería tener una alianza con una empresa que produjera este evento, decidió centrarse en Santiago, que está bien, es la decisión de ellos, digamos, hacer una gran feria de industria allá. Yo cuando salí de la asociación el año 2021, si no me equivoco, para el 2022, volví a Valparaíso y entonces tomé contacto con otro productor, que es Braulio Licer, con la Dani Velázquez, que conocemos desde hace 15 años atrás, que hacen la Expo Vino acá, que hacen la sobremesa. Y entonces, a mí no me gusta inventar la rueda. Entonces yo tengo conocimiento sobre el café, sobre el mercado del café, pero no sobre producir eventos, no es mi expertise. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con expertos en producción de eventos, que es Braulio con la Dani, para que ellos desarrollaran ese lado. Entonces quisimos hacer, digamos que una contrapropuesta a lo que ya había inventado en un principio, que era una gran feria de industria del café, que es la Expo Café, hacer una contrapropuesta regional. Y una contrapropuesta regional que fuera distinta. Entonces fuimos para allá, analizamos y que dijimos, esta cuestión es fome, es apagada, porque es un evento de industria, un evento de negocio. Hagamos un evento para cliente final, con música, con comida, que sea un evento familiar, que sea entretenido, donde está el café. Entonces desarrollamos el concepto de cafeína, porque por un lado, la cafeína es la droga que nosotros vendemos, lo que nos activa, lo que nos tiene arriba, pero le pusimos la Y entre medio y lo compusimos también como el café y nada, o el café y todo, o el café y lo que queráis, digamos, el café y música, el café y moda, ¿no? Y el café y Valparaíso, el café y Viña, y a fin de año va a ser el café y Concepción, ¿cachai? Entonces, nosotros lo que desarrollamos, que es lo mismo que decía con Taller Café, es tú podés meter el café donde queráis. Si te gusta la música, ponte una tienda de vinilos con café, ¿cachai? Si te gusta la moda, ponte una tienda de ropa con café. ¿Y cuál ha sido la reacción específicamente acá, en región del Valparaíso, de las personas que han asistido a este tipo de eventos? Bombazo. Hicimos la primera feria en agosto del 2023 en Valparaíso, y ahí voy a utilizar de nuevo la comparación con Expo Café. Expo Café en Santiago llevaba 4 ediciones, y en la cuarta edición, que siempre van increciendo en número de asistentes, en la cuarta edición había llegado a los 6.000 personas, 6.500 personas. Nosotros en el primer evento que hicimos en Valparaíso llevamos 6.000 personas diarias, 12.000 personas en 2 días. O sea, equiparamos de inmediato lo que se estaba haciendo en Santiago en términos de convocatoria con un evento regional hecho acá en Valparaíso. Que también es una puerta de entrada también para muchos emprendedores para que muestren sus productos. Ciertamente, en una escala más pequeña, en una cuestión menos estresante que una gran industria, una gran feria de industria, ¿cachai? Algo mucho más informal y más piola, ¿cachai? Y eso nos validó al tiro el modelo de negocio. Y al otro año nos atrevimos a hacerlo en Viña y en Valpo. Entonces el año 2023 hicimos una feria en Valparaíso. El 2024 dijimos juguémosla. Hicimos una Viña y en Valpo, que discutimos harto si valía la pena o no. Y fueron 2 públicos súper distintos. Y en las 2 ferias fueron más de 5.000 personas. 5.000 personas en Viña, que es más chico el Sporting, 5.500 personas en Valparaíso de vuelta. Y quedó súper validado otro tema que también se le digo siempre a la gente, dueños de locales.
no tengan miedo con segmentarse, uno no puede meter a toda la población adentro de un solo evento, adentro de un solo local. ¿Cachai? Entonces, el público que va a Cafeína de Viña es distinto al público que va a Cafeína de Valparaíso. Pero ambos son gente súper entusiasta, que esta vez lanzamos las entradas en preventa y vendimos 650 entradas en menos de 24 horas. ¿Cachai? O sea, la gente está súper expectante de eventos, la gente del café no tiene dónde más, ¿cachai? Sigue estando súper subrepresentado el mercado del café acá en Chile. Si uno ve la cantidad de ferias de cerveza que hay, la cantidad de ferias de vino que hay, y uno lo pone en términos de litros consumidos o de lucas transadas, el mercado del café sigue estando súper subrepresentado, ¿cachai? Y en ese sentido, Rodrigo, y también para ir cerrando una conversación que podíamos estar horas hablando de este mundo del café, porque me da la sensación que es una educación y un aprendizaje también como consumidor que no tiene fin, que que a partir de los meses, de los años, vamos a seguir aprendiendo y vamos también a seguir degustando distintos tipos de café, y qué rico también que sea acá dentro de la región y que podamos disfrutarlos como consumidor. Sí. En ese sentido, Rodrigo, y para ir cerrando, quisiera preguntarte, después de todo este proceso, de estos proyectos, de los fracasos, de los éxitos, de los festivales y de las ideas nuevas que tienen, y desde tus inicios como emprendedor también, ¿cuál es el mayor aprendizaje con el que te quedas? Si tuvieras, por ejemplo, que darle un consejo al Rodrigo de hace 25 años atrás, ¿qué le dirías? Yo creo que lo que decía es como lo principal que yo encuentro en el tema de los negocios y el emprendimiento, que es como ser leal con lo que uno es, ¿cachai? Con lo que a uno le gusta, porque es la mejor manera de hacer algo que a uno le entretiene, que a uno le fluye, en lo cual uno puede evolucionar, ir aprendiendo, ¿cachai? Y no tener que copiarle a otro, no tener que copiar moldes ya hechos, no tener que copiar lo que alguien antes inventó, ¿cachai? Sino que buscar como un espacio absolutamente único en un mercado, ¿cachai? En el cual uno se sienta cómodo y se sienta feliz de trabajar todos los días. Al final también respondo un poco al señor Pide, de trabajar en eso que te apasiona, que en el fondo, con algunas variaciones no, al final no se convierte en trabajo, sino en la pasión que tienes en tu día a día y que claramente te invita a hacerlo lo mejor todos los días. Claro, ciertamente, ir mejorando y progresando con gusto, ¿cachai? Con placer, qué mejor, ¿no? Rodrigo, muchas gracias, como te digo, esto da para muchos temas más, pero tenemos otro bloque también, que también nos va a estar acompañando, nos va a hacer unas pequeñas demostraciones con tus productos, así que los dejamos invitados para que nos acompañen en el siguiente bloque. Bienvenidos al último bloque que estamos junto a Rodrigo, nuestro experto de café acá de la quinta región. Rodrigo, cuéntanos, yo sé que aquí tenemos una variedad de cafeteras que podemos encontrar en la casa, pero cuéntanos un poco y explícanos cómo funciona esta cafetera y dependiendo del tipo de café, cuál acomoda mejor al uso que le damos a la cafetera. Claro. Mira, claro, aquí tenemos algunas de las típicas cafeteras y una de las cosas que a nosotros nos interesa enseñarle a la gente es que cada cafetera tiene modos distintos de prepararse y resultados distintos, ¿eh? Lo típico que uno encuentra en la casa es como la prensa francesa y la italiana, ¿eh? Y son como los dos extremos dentro del café que uno puede encontrar, ¿no? La italiana, típica de la casa, se usa hace muchos años, ¿no? Esa es la que va al fuego directo. Claro, va al fuego, entonces tiene esta parte del filtro que uno le echa el café, abajo se le echa el agua,
se cierra y se pone a fuego directo. Y aquí recetas de cómo prepararla hay montones, ¿no? Y el café que saca es un café lo más parecido que uno puede tener en la casa, así de manera manual, de un espresso. O sea, un concentrado del café. ¿Es más denso la consistencia? Claro, Ya. más denso y como que trata de expresar de la manera más intensa posible los atributos que tenga cada café, ¿no? Por el otro lado, tenemos una prensa francesa. Y la prensa francesa, que uno le echa el grano molido, le echa el agua, le pone la tapa, lo deja y ahí las recetas van 4 o 5 minutos reposando, se baja y se sirve, Después ¿no? lo prensa y ahí se sirve. Claro, Ya. se baja y se sirve, ¿no? Y este tiene un café mucho más del estilo americano, mucho más liviano, ¿ya? Mucho menos concentrado que lo que es el italiano, que es más parecido al espresso, ¿sí? Entonces, eso, En el buen chileno un poquito más aguado el café de la claro, francesa. Ya. harto más aguado. Ya. Y estas dos utilizan moliendas de café el café con moliendas muy distintas, ¿eh? Esta es táctilmente como azúcar rubia, digamos, más bien gruesa, y la italiana es súper fino, es casi como harina, ¿cachai? Entonces, una cosa importante cuando uno compra café en algún lado es comprar el café molido, si es que uno no tiene molino, molido para el tipo de cafetera que uno necesita, ¿no? Otra cosa que uno puede tener es un molino manual para la casa, ¿no? Entonces están estos molinos, esta es una marca japonesa que hace un montón de productos para la casa, que es Ario. Entonces aquí uno regula si quiere una molienda más fina o más gruesa, ¿no? Y así uno puede tener un café recién molido en la casa. Ojo que se dice que una vez molido el café, a los 15 minutos tú perdiste el 60% del aroma y el sabor, ¿cachai? Porque los aromas y los sabores se mantienen en los aceites que están dentro del grano, que uno lo tiene así en grano y dentro están estos aceites que se mantienen cubiertos, digamos, pero en la medida en la que uno lo abre, esto se abre y se empieza, toma contacto con el aire y se empieza a secar. ¿Hay alguna lógica que depende del tipo de molinillo que tú ocupes, va a hacer el sabor también del café, va a diferenciarlo o no? Más bien, más que el molinillo, y aunque sí tiene mucho que ver molinillo, va a tener que ver el tipo de molienda, si es más fino, si es más grueso, si es intermedio, ¿ya? Entonces, muy importante, ojalá uno compare el café en grano y molerlo para el café que va a preparar, ¿ya? Y si uno lo llega a preparar, si uno lo llega a comprar ya molido, saber para qué tipo de cafetera y utilizarla de la manera en la cual están hechas las cafeteras. O sea, hay que usarlo inteligentemente, hay que tener un conocimiento detrás para hacerlo de la forma correcta. Esto es cuando uno prepara café es igual que cocinar. Y no es lo mismo hacer un pedazo de carne en la olla que hacerlo en el horno que hacerlo en una parrilla, ¿cachai? Entonces, tú compras un trozo de carne y tenés que saber para qué lo vais a usar y cómo usarlo, ¿no? Entonces yo digo, comprar el harina, o sea, comprar el café es como comprar harina para hacer pan, ¿cachai? Uno de repente tiene el concepto del café soluble, que uno le echa el agua y ya resultó lo que te querían vender, pero en el caso del café en grano es muy importante saber transformarlo finalmente en la bebida. Y para saber transformarlo hay que saber molerlo, hay que saber dosificarlo, hay que saber prepararlo, ¿no? Oye, aquí tenemos también otro tipo de cafeteras que son claramente un poco más tecnológicas que ya tienen. ¿Me puedes explicar en qué consiste este tipo de cafeteras que las podemos encontrar también en varios lugares en Chile? Estos son como típicos cafeteras de oficina, que también hay harto en casa, ¿no? Y esta es una cafetera que utiliza la gravedad, ¿no? Entonces, tiene un filtro donde uno echa el café en grano y al empezar al empezar a caer el agua, se calienta el agua y empieza a caer por gravedad. Que es básicamente lo mismo que esta cafetera que es casera, que es la B60, ¿ya? Que es una típica cafetera de casa también, que utiliza filtro de papel, uno le echa el café en grano, le echa el agua y empieza a bajar por gravedad. Ambas utilizan el mismo principio, digamos, ¿ya? Y ambas utilizan un café molido más bien grueso. Y es la gravedad la que va haciendo como baje. Si uno utiliza un café muy, muy fino molido, se va a taponear, va a bajar muy lento, va a extraer mucho, va a quedar amargo. ¿Y esta que tenemos acá? Y esta es la típica... Que le colocas el grano directamente. Claro, esta es la típica cafetera de expreso, automática, de oficina, que también utiliza el café en grano. Y esta es una súper buena cafetera siempre y cuando uno entienda cómo regularla. Entonces es típico que tienen acá arriba una regulación de molienda para poner más fino, más grueso. Y acá en los seteos en general uno puede meterle más o menos agua, ¿ya? Entonces,
en la medida en la cual uno se lea el manual de uso, digamos, de esta, uno puede Esas obtener, cosas que uno ignora claro, cuando recibe su compra, pero uno ese hay puede que leerlo. obtener un resultado realmente maravilloso y consistente, ¿cachai? Porque utilizar una máquina de expreso de esas profesionales es súper complejo. Esto automatiza muchos de esos pasos para obtener un resultado mucho más consistente, ¿cachai? Perfecto. Oye, y te quiero ¿Mm? llevar a los cafés que tenemos acá de Ujú. Taller Café, que tenemos acá varios. Aquí tenemos la muestra, si no me equivoco, es el del gato. Claro, ¿Cómo o en qué cosas yo me tengo que fijar cuando quiero elegir un café? Aquí tengo varios conceptos como la variedad, el claro. proceso. ¿Qué es lo que yo tengo que ver para elegir un buen café? Esto es bien parecido a lo que pasa con el vino, ¿no? Que uno va aprendiendo que un vino, un Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es muy distinto a un Pinot Noir, por mucho que los dos sean vinos tintos, ¿no es cierto? Y que hay unos que van mejor en una instancia o en otra, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, uno puede ver. La variedad tiene que ver, igual que con el vino, como te digo, un Catuai va a ser distinto el sabor intrínseco que tiene esa variedad a un Yellow Bourbon. Y ahí te podría decir, uno puede ser como un Pinot Noir y el otro puede ser como un Cabernet Sauvignon. Y eso va a ser distinto. Pero incluso más, y que uno se puede fijar, que es más impactante en el resultado, en la casa, digamos, es el proceso. Y en este caso, un proceso lavado. ¿Ya? O sea, proceso natural tenemos acá, y el gato, ponte tuvo un proceso lavado. Que el que tenemos acá. Claro. Ahora, ¿cómo qué significa el uno o el otro? Esto es, si uno ve el fruto del café, es como una cereza, que es rojita. Adentro del fruto vienen dos granitos pegados, ¿ya? Entonces, en el proceso natural, uno agarra el fruto entero y lo pone a secar al sol. Entonces, se secan los granitos que están adentro junto con la cáscara del café, que es dulce. Uno puede agarrar ese fruto y morderlo y es dulce. Y entre medio viene además una película gelatinosa que también es súper dulce. Entonces, el proceso natural seca el fruto completo. El proceso lavado, en cambio, lo que hacen es pasarlo por una despulpadora que saca la cáscara, usar la cáscara por un lado como desperdicio, aunque muchas veces se utiliza también para hacer infusiones por su característica dulce, queda con esta película gelatinosa que se pone a fermentar en tambores o en piscinas con agua, se suelta y luego se deja secar solamente los granitos. Entonces, en un café natural, el café absorbe mucho más los azúcares de esta cáscara y de esta película gelatinosa, por lo tanto queda con más cuerpo, con más dulzor que un café lavado, que es como los típicos cafés colombianos, que son más livianitos, tienen un toque de acidez un poquito más alta, un cuerpo un poquito más bajo. Sin duda hay un sinfín de características y variedades que tenemos que aprender sobre café. Rodrigo, te quiero agradecer tu tiempo, Ujú. esta explicación también, una clase express que tuvimos de café y también agradecerte por el cafecito que tomamos nosotros y todo el equipo aquí que está Estábamos realmente tomando muy un rico. gato, estaba Estamos bueno. tomando un gato que es el Sí, que tenemos justo acá. Así sí. que muchas gracias, Rodrigo. Gracias a Muchas ti. gracias también a la gente por vernos en su casa. ¿Dónde pueden encontrar a Taller Café? Nuestras redes son en Instagram, Taller Café. La página por la cual pueden comprar para pedir, tenemos delivery a la casa o pueden ir a retirar al local, es taller.café y también pueden seguir las redes de cafeína.feria, cafeína con y.feria, donde vamos poniendo toda la información de nuestra feria. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de Gracias a hoy y ustedes. muchas gracias a ustedes por vernos. Nos encontramos en el próximo capítulo de La Quinta Emprende.